Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de Redes Quinto Poder quiero agradecer la presencia de la diputada Iraíz Reyes, bienvenida Iraíz, de Paulina Millán, académica y experta en temas de género, muchas gracias por acompañarnos Paulina, y desde luego a Ángel Ramos, quien es periodista, investigador, y está a cargo de una investigación que desde la organización Redes Quinto Poder, donde promovemos y defendemos los derechos humanos, estamos muy preocupados, pero también estamos muy ocupados por el tema de la violencia de género que vive en Nuevo León. Hoy estamos haciendo esta aportación a la sociedad para visibilizar una crisis del tamaño de un municipio, y ahorita les vamos a platicar por qué hablo de esto. Tenemos casos que vinieron a sacudirnos, como fue el de Devani y el de Yolanda Martínez, pero lamentablemente hoy les vamos a mostrar que estas dos mujeres, que en paz descansen, son la punta del iceberg, ¿verdad? Tenemos una crisis que ya sobrepasó todo y que desde luego, desde las organizaciones, no podemos permitir de ninguna forma que se normalice esta violencia, que se normalice la muerte. Esto que vamos a presentar hoy se llama Estudio sobre la efectividad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para resolver las denuncias sobre los principales delitos relacionados con la violencia de género. Les voy a platicar rápidamente cuál es la mecánica. Ángel Ramos nos va a presentar los datos, luego vamos a invitar a Paulina a que nos haga algunos comentarios, después la diputada Iraíz Reyes y finalmente yo haré algunas aportaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante Ángel. Buenas tardes. Bueno, en Nuevo León entre 2015 y 2021 se registraron 142,946 carpetas de investigación por los 10 principales delitos relacionados con la violencia contra las mujeres. Estos son según datos de la Fiscalía y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ante este panorama tan grave de la alta incidencia de estos delitos, se desconocía el grado de efectividad de la Fiscalía para resolver los casos. Llamamos grado de efectividad al porcentaje de carpetas de investigación que derivaron en una resolución positiva para la víctima. Esto puede ser mediante una sentencia condenatoria después de un juicio o por la vía de salidas alternas al proceso penal que están previstas por el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, como son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso. Para conocer este grado de efectividad, realizamos diversas consultas mediante solicitudes de información vía transparencia a la Fiscalía para conocer la cantidad de sentencias condenatorias y salidas alternas derivadas de carpetas de investigación por los delitos ligados con la violencia de género que se tenga registro entre 2015 y 2021. A continuación, el número de sentencias condenatorias y el de salidas alternas se sumaron para dar como resultado el total de casos resueltos en los que se alcanzó la justicia para las víctimas. El siguiente paso fue contrastar el total de casos resueltos en los que se alcanzó la justicia con el número de carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía, para así conocer el porcentaje que representa la primera cifra con respecto a la segunda, es decir, lo que llamamos el grado de efectividad. Este estudio se realizó a partir de un universo de carpetas de investigación y casos resueltos en los que se alcanzó la justicia acumulados hasta el 2021 y a partir de 2015. ¿Por qué este año? Bueno, porque es el año en el que arrancó el nuevo sistema penal acusatorio en el Estado y además es el año más antiguo en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública adoptó el formato actual de clasificación de delitos. Los 10 delitos considerados son homicidio doloso con víctima femenina, feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación simple, violación equiparada, violencia familiar, corrupción de menores y trata de personas. El principal hallazgo es que en Nuevo León solo se han resuelto el 4.3% de las carpetas de investigación iniciadas por los principales delitos relacionados con la violencia de género entre 2015 y 2021.
Como vimos anteriormente, en los 7 años de estudio se iniciaron 142.946 carpetas de investigación por los 10 principales delitos relacionados con la violencia contra las mujeres. Y en contraste, solo se han resuelto 6.166 de estos casos, 1.149 por medio de una sentencia condenatoria en contra de los responsables y 5.017 por la vía de salidas alternas al proceso penal. Estas 6.166 carpetas de investigación en las que se alcanzó la justicia son el equivalente al 4.30% del total de las iniciadas en los 7 años en que abarca el estudio, por lo que todavía quedan por resolver un 95.70%, lo que es igual a 136.780 casos pendientes. A continuación, vamos a hacer un desglose de los 10 delitos y con los siguientes parámetros. El primer parámetro que voy a mencionar es el número de carpetas de investigación. Luego voy a mencionar las sentencias condenatorias, luego el número de salidas alternas y de ahí el número de casos resueltos. Hay que recordar que el número de casos resueltos es la suma de sentencias condenatorias y salidas alternas. Enseguida el grado de efectividad o bien el porcentaje de casos resueltos, enseguida el número de casos por alcanzar la justicia y enseguida el porcentaje de casos por alcanzar la justicia. El homicidio doloso con víctima femenina tenemos 282 carpetas de investigación con 44 sentencias condenatorias. En este delito no hay salidas alternas, por lo tanto son 44 casos resueltos, lo que es igual a un porcentaje del 15.60%. El número de casos por alcanzar la justicia son 238, lo que es un porcentaje del 84.4%. Enseguida, feminicidio. Ok, voy a leer las definiciones sobre los delitos para que el público tenga un poquito el contexto sobre a lo que nos referimos con las diferentes tipologías. Por feminicidio es lo que estudiamos cuando hay un homicidio de una mujer por cuestiones de género. Hay 7 características que están especificadas en el Código Penal que las pueden acceder y las pueden leer, pero feminicidio nos referimos a un homicidio de una mujer por cuestiones de género. Muy bien. De feminicidio, en los 7 años que abarca el estudio, voy a repetir, de 2015 a 2021, son 326 carpetas de investigación, de las cuales derivaron en 60 sentencias condenatorias y 0 salidas alternas. El total de casos resueltos entonces es de 60. El grado de efectividad de este delito es del 18.4%. Casos por alcanzar la justicia son 266, lo que es igual a un porcentaje del 81.60%. Enseguida, abuso sexual, también conocido como atentados al pudor. Ok, por abuso sexual tenemos tipificado esto en el Código Penal de Nuevo León. Comete el delito de abuso sexual el que sin consentimiento de una persona mayor o menor de edad o aún con la voluntad de este último si fuera de 15 años o menor, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del activo o en una persona que por cualquier causa no pudiera resistir un acto erótico sexual sin el propósito directo inmediato de llegar a la cópula, ya sea involucre o no el contacto desnudo de alguna parte íntima o de él o los genitales. Muy bien. Por este delito se abrieron 8.078 carpetas de investigación, las cuales derivaron en 203 sentencias condenatorias y 475 salidas alternas. Esto nos da un total de 678 casos resueltos. El grado de efectividad por este delito sería del 8.4%. El número de casos por alcanzar la justicia son 7.400, lo que es un porcentaje del 91.60%. Acoso sexual. La definición de acoso sexual es la siguiente. Comete el delito de acoso sexual quien por cualquier medio asedie, acose o se exprese de manera verbal o física de términos, conceptos, señas, imágenes que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima a una o más personas de cualquier sexo sin que la víctima haya otorgado su consentimiento. Bueno, de este delito se abrieron 1.547 carpetas de investigación, de las cuales derivaron en 11 sentencias condenatorias y 62 salidas alternas. Los casos resueltos son 73 entonces, que es un porcentaje del 4.70%. Casos todavía pendientes, 1.474. El porcentaje de casos por alcanzar la justicia es del 95.3% en este delito. El siguiente delito es hostigamiento sexual. Por hostigamiento sexual, nos referimos, comete el delito de hostigamiento sexual quien asedia a otra persona solicitándole ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o de poder derivada de sus relaciones laborales, profesionales, religiosas, docentes, domésticas o de subordinación.
Bueno, por este delito se aperturaron 273 carpetas de investigación. No hay sentencias condenatorias, pero sí hay 19 salidas alternas. Por lo tanto, son 19 casos los resueltos. El grado de efectividad es del 7%. Casos por alcanzar la justicia serían 254 los casos pendientes, para un porcentaje del 93%. El siguiente delito es violación. Violación. Comete el delito de violación el que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Muy bien, por este delito se abrieron 5.152 carpetas de investigación. Fueron 322 las sentencias condenatorias y 23 salidas alternas para un total de 345 casos resueltos. El grado de efectividad es del 6.7% en este delito. Casos por alcanzar la justicia, 4.807. Eso quiere decir que el 93.30% todavía están sin resolver. El siguiente delito es violación equiparada. Violación equiparada. Se equipara a la violación y se sancionará como tal la introducción por vía vaginal o anal de cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, así como la introducción de este último por la vía oral, sin la voluntad del sujeto pasivo o aun con la voluntad de este último si fuere de 15 años o menor. Asimismo, se equipara a la violación y se sancionará como tal cuando el activo introduzca en su propia boca el miembro viril de una persona menor de 15 años de edad o de persona, aunque sea mayor de edad, que se halle sin sentido, que no tenga expedito el uso de la razón o que por cualquier causa no pudiese resistir la conducta delictuosa. Muy bien, por violación equiparada son 2.196 carpetas de investigación, los cuales han resultado en 135 sentencias condenatorias y 19 salidas alternas. Los casos resueltos son 154 entonces. El grado de efectividad, 7%. El número de casos por alcanzar la justicia es 2.042 y el porcentaje de casos por alcanzar la justicia sería entonces del 93%. El siguiente delito es violencia familiar. Comete el delito de violencia familiar quien haya habitado o no en el domicilio de la persona agredida, realice acción u omisión y que esta última sea grave y reiterada, o bien, aunque esta sin ser reiterada se considere grave o intencional, que dañe la integridad psicoemocional, física, sexual, patrimonial o económica de uno o varios miembros de su familia, de la concubina o concubino. Muy bien, este es el delito de mayor incidencia, con 123.698 carpetas de investigación en estos 7 años de estudio. Las sentencias condenatorias derivadas de este delito son 336 y las salidas alternas son 4.407. Los casos resueltos serían en total 4.743, para un grado de efectividad de solo el 3.8%. Wow. Los casos por alcanzar la justicia, 118.955. El porcentaje de casos por alcanzar la justicia sería del 96.2% en este delito. El siguiente delito es corrupción de menores. Comete el delito de corrupción de menores quien realice con menor de edad de cualquiera de las siguientes conductas: procure o facilite cualquier trastorno sexual, procure o facilite la depravación o induzca, incite y suministre o propicie el uso de sustancias psicoactivas tóxicas que contengan estupefacientes o psicotrópicos, la ebriedad, el tabaquismo, a formar parte de una banda, agrupación delictuosa o pandilla en los términos de los artículos 176, 176 bis y 177 respectivamente a este código. Muy bien. Por este delito se aperturaron 1.187 carpetas de investigación que derivaron en 25 sentencias condenatorias y 11 salidas alternas para un total de 36 casos resueltos. Esto es igual a un 3% de los casos resueltos, es el grado de efectividad. Los casos por alcanzar la justicia son 1.151, es decir, quedan pendientes aún el 97%. El siguiente y último delito es trata de personas. Me lo pueden pasar a... Trata de personas es la capacitación, el transporte o el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción o remoción de órganos o tejidos humanos. Gracias. Bueno, este delito son 207 carpetas de investigación las que se iniciaron. De ahí se derivaron 13 sentencias condenatorias y una salida alterna para un total de 14 casos resueltos. El grado de efectividad es del 6.8%.
casos por alcanzar la justicia son 193, es un porcentaje del 93.2%. Finalmente, este es el panorama general por el total de delitos relacionados con la violencia de género. Es un estudio que como mencionamos, que se hizo de las carpetas de investigación abiertas entre 2015 y 2021 ante la Fiscalía General de Justicia. Fueron 142.946 carpetas de investigación que derivaron en 1.149 sentencias condenatorias, en 5.017 salidas alternas, para un total de 6.166 casos resueltos, lo que es igual a un 4.30% del total de carpetas de investigación. Todavía quedan por resolverse 136.780 carpetas, es decir, el 95.7%. Bueno, aquí podemos visibilizar la gravedad y la crisis que tenemos en Nuevo León. Por un lado, tenemos un ejecutivo que está rehusando a su obligación de garantizarnos seguridad, y por otro lado tenemos una fiscalía que en el diferendo que tuvo con el ejecutivo nos dijo que le tocaba a él, o sea, a la fiscalía, investigar y castigar los delitos, ¿verdad? La punta del iceberg fueron Devani y Yolanda Martínez, y tenemos que 136.780 casos relacionados con la violencia de género están pendientes de alcanzar la justicia. Esto equivale a que todos los habitantes del municipio de San Pedro fueran víctimas de un delito y no se les esté atendiendo. Es el 103% de la población del municipio de San Pedro Garza García, que de acuerdo al último censo de la INEGI tenía 132,000 habitantes. Siguiente, esta es una gráfica que queremos, ay, perdón, no lo estaban viendo ustedes, ¿verdad? Este es el de San Pedro, que son 136.780 casos, y como les decía, tiene 136,000, de acuerdo a los datos que nos mostró Ángel, son las carpetas de investigación pendientes de alcanzar justicia, y el municipio de San Pedro tiene 132,000 habitantes. Por otro lado, tenemos el presupuesto de la Fiscalía, ¿verdad? Que eso nos parece importante aquí mencionar, que el año 2022 el Congreso le aprobó 3.676 millones. En el año 2021, a pesar del diferendo que tuvo con el gobernador Jaime Rodríguez, que el Estado le quitó presupuesto y acusó el Ejecutivo a la Fiscalía a tener un guardadito, como quiera se echó 3.379 millones, en el 2020 casi 3,000 millones, y en el 2019 tenemos la cantidad de 2.634 millones. Es un mundo de dinero y es una cosa atroz la que están padeciendo las víctimas de violencia. Ahora sí, Paulina, por favor, compañera, para que nos apoyes con tus comentarios. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y me parece muy pertinente la publicación de esta investigación, y agradezco mucho tu trabajo también, porque sin duda nos están dando datos, pero tenemos que entender también en un contexto, ¿no? La violencia machista, desde la forma en la que la estudiamos, no solo es una cuestión entre individuos, también puede ser una cuestión sistémica, es sistémica, y también puede ser institucional. Los datos que nos dieron hoy sobre la Fiscalía sin duda son un ejemplo de lo que nos referimos sobre violencia machista institucional. El hecho de que exista este porcentaje de casos resueltos o que haya esta gran cantidad de carpetas abiertas dan y tienen consecuencias directas en la vida de las mujeres. Nos dan también la señal de que, como ya lo conocemos bastante bien desde la investigación, los delitos por razones de género prácticamente son impunes. Cuando un delito es así de impune, normalizamos esta violencia, como lo mencionaban también hace rato, y eso es criminal. Entonces, saber que estas instituciones también están cometiendo el delito de violencia machista, que esto está tipificado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, capítulo 4, artículo 18, para quien lo quiera leer. Es bien importante que nos quede claro que la violencia, como mencioné, es una cuestión sistémica, no solo es una cuestión que vemos entre individuos, sino que también las instituciones tienen tanto responsabilidad de cambiarla como también de perpetuarla. Entonces, en este caso, creo que los números son un claro ejemplo de que la omisión, la negligencia, la corrupción, inclusive, pues está permitiendo que un Estado feminicida y un Estado que normaliza, inclusive en algunos momentos de comunicación entre algunos
entre algunas personas del gobierno presumen que somos el número 1, ¿no? Porque hay muchas denuncias, pero ¿qué clase de denuncias cuando estas son las instituciones que tienen que hacer uso y resolver estas denuncias? Como lo mencionaban, algo que también es muy interesante que pongamos en contexto y que conocemos mucho también dentro de la investigación de violencia contra las mujeres es que existe un subregistro. Entonces, todos estos datos que vimos aquí ni siquiera son el reflejo real de lo que está pasando en la vida diaria de todas las mujeres. Y si ese subregistro es de tal manera, yo creo que todavía nos debería de indignar más que a pesar del subregistro, estas son las estadísticas y los resultados que tenemos de la Fiscalía, ¿no? 4.3% resuelto y ni siquiera tenemos la mayoría de los datos. También algo muy importante que tenemos que mencionar en cuestión de denuncia. Por un lado, promovemos la cultura de la denuncia, promovemos hacer uso de las instituciones que tienen que dar justicia, hacer investigación, etcétera, pero ¿cómo podemos incentivar una cultura de la denuncia cuando están cooptadas y cuando están totalmente fracasadas nuestras instituciones desde esta perspectiva, ¿no? Me parece también muy poco apropiado que, como mencioné hace rato, hay autoridades que se sienten muy seguras de decir que si Nuevo León es el número 1 en estos crímenes es porque tenemos muchas formas de denunciar y nuestra sociedad está muy animada a denunciar, ¿no? Pero ¿de qué sirve, insisto, no hacer estas denuncias cuando estas son las instituciones que tienen que lidiar con las denuncias? Por otro lado, creo que también es importante poner en contexto el esfuerzo que las compañeras feministas han hecho en el Estado, como lo vimos en algunas estadísticas, sobre todo considerando la estadística de feminicidio, que tenemos un grado de efectividad de 18.40%. Yo creo que es gracias al movimiento, gracias a las compañeras que ponen el dedo y ponen la atención en estos casos que tenemos un porcentaje, sigue siendo mediocre, sigue siendo pobre, pero es el más alto, ¿no? En resoluciones. Entonces yo creo que también es importante que le demos valor al esfuerzo que han hecho las compañeras. El tomar las calles no es un capricho, ¿no? Que inclusive ha habido comunicadores de la ciudad que tienen audiencias muy grandes en la televisión en la noche, que se atreven a decir inclusive que a las compañeras les falta inteligencia emocional al momento de tomar las calles, ¿no? Pero cuando vemos los resultados de este tipo, yo creo que está más que justificado que sigan haciendo su trabajo y que sigan metiendo presión, porque justamente vemos que gracias a esa presión, gracias a la atención que hemos estado haciendo, pues se puede de alguna manera reflejar en resultados. Por supuesto que no son los efectivos, pero hay algunos resultados, ¿no? Me interesa también mencionar un poquito lo que platicaba Juan en términos de Devani y Yolanda, que ellas sin duda, como mencionó, son la punta del iceberg, ¿no? Pero como mencioné, tenemos un problema de subregistro, tenemos un problema de normalización de la violencia, tenemos un problema institucional, tenemos un problema histórico también en cuestión de eso. Pero tenemos que pensar, ¿no? Si esos fueron los dos casos emblemas de hace unos meses, ¿qué pasa con todas las mujeres que no tienen, lo digo entre comillas, la suerte de ser mediatizados, ¿no? Sigue siendo totalmente ignorante a los ojos de la ciudadanía realmente el trasfondo y lo profundo que es este problema. Otra cosa que quería mencionar, que justo fue de los puntos más altos en términos de denuncia, que fue violencia familiar. Por aquí tengo el dato. Fueron 123,698 carpetas de investigación por violencia familiar y tenemos un grado de efectividad del 3.8%. Y algo muy importante que quisiera mencionar sobre este delito es nada más es una parte, ¿no? De la solución o de la no solución lo que vemos precisamente desde la Fiscalía, pero es bien importante que entendamos que todo está relacionado. O sea, si por un lado tenemos una institución que fracasa en el ejercicio de la justicia, tenemos también una cúpula de gobernantes que en cada evento salen a decir que es que faltan valores, que es que las jóvenes se rebelan. Inclusive me tocó estar en un evento donde un alcalde mencionó que los índices de violencia familiar es porque salimos acomplejados todos los días de la casa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos empezar a trabajar en concientizarnos. Por eso leímos también un poco las definiciones de estos delitos, concientizarnos a qué nos referimos con esto. Como mencioné, ni siquiera logramos ver la realidad de la circunstancia en los datos con el subregistro, y los datos que tenemos en cuanto a impartición de justicia son estos. ¿Cómo podemos promover que la ciudadanía participe, que la ciudadanía, como mencionaba, denuncie si nuestras instituciones están
prácticamente colapsadas en el ejercicio de la justicia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una reflexión que podemos llevarnos de la publicación de esta información es que necesitamos instituciones, sanas, transparentes, que no sea nada más responsabilidad de la ciudadanía tener que exigir esa transparencia que ni siquiera deberíamos de hacer porque es una obligación como institución pública, y además necesitamos una institución que también esté capacitada, ¿no? Porque si no estamos actuando conjuntamente desde todas las áreas sociales, este problema va a seguir existiendo. Y muy importante que quede claro lo que mencioné. Cuando la institución que está encargada de hacer justicia no lo hace, perpetúa, normaliza y continúa con esta violencia. No podemos acusar a las mujeres, no podemos echarles la culpa desde esta visión muy revictimizante, que somos las encargadas y aparentemente también las responsables de solucionarlo cuando a todo el mundo le compete de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, también algo muy interesante que podríamos de alguna manera concluir es que, como mencioné, no solo es la ciudadanía quien debería de estar poniendo atención, también medios de comunicación, no solo le tenemos que encargar a Samuel o a quien sea la responsabilidad directa, hay un montón de instituciones encargadas, como lo vimos hoy en el caso de la Fiscalía, que tienen que reformarse. Si se tiene que limpiar, que se limpie, si se tiene que volver a construir desde cero, que se construya, porque no podemos estar esperando a que la presión de las compañeras sean quienes ejerzan resultados y medianamente alcanzados, ¿no? Entonces yo creo que si podemos reformar las instituciones, debemos exigirle a nuestros gobernantes que lo hagan, que eso es algo que sí pueden hacer, ¿no? Entendemos muy bien dentro del estudio y como las compañeras feministas lo han mencionado, que no se va a resolver este problema por arte de magia. Por más sentencias que pueda hacer, por más carpetas que pueda resolver la Fiscalía, sabemos que eso no va a terminar mañana con la violencia de género. Pero si ni siquiera tenemos esos mecanismos como vías útiles, pues ¿qué nos queda, no? ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, para cerrar también quería mencionar que debemos, por lo tanto, concatenar distintos puntos de acción, desde prevención, atacando los discursos culturales históricos como los de nuestros gobernantes que siguen perpetuando esta violencia, hasta las reformas y los avances en materia pública de rendición de cuentas que impulsen precisamente legitimidad de nuestras instituciones y que aseguren un trabajo pues ético y efectivo, ¿no? Entonces es una cuestión de transparencia, de rendición de cuentas, que no se inventen causas también de cosas que no realmente conocen y que pongan las manos donde tienen que trabajar, que en este caso lo vimos con las fiscalías, ¿no? Y por lo mismo menciono, antes de preocuparnos por las paredes rayadas y que si se quemó la puerta y no sé qué, yo creo que más bien hay que poner énfasis en lo que las causa. Y si este es un ejemplo perfecto desde donde podemos empezar a trabajar, pues yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso. Oye, Paulina, ¿qué alcalde dijo que estamos acomplejados? ¿Debes de decir el nombre, por favor? No recuerdo el nombre específico, pero mencioné el contexto para que lo puedan revisar. Esto fue en un evento de Cómo Vamos Nuevo León hace unas semanas. Tuvimos un evento con alcaldes de la zona metropolitana de Nuevo León y varios alcaldes estuvieron presentes y precisamente se les Y así lo dijo, que estamos acomplejados. Se les cuestionó un poquito sobre los índices de violencia y cuáles eran los retos principales, ¿no?, que teníamos que enfrentar. Y varias de las soluciones o no sé si soluciones o explicaciones del problema venía siempre en el mismo discurso patriarcal, ¿no? Falta de valores familiares, salimos acomplejados de casa, entonces eso también repercute en la violencia, etcétera, ¿no? Cero reflejo o cero conocimiento, cero preocuparse por las condiciones materiales en las que vivimos, etcétera, ¿no? Siempre recae en la ciudadanía, como siempre. Gracias, yo creo que puede decir eso si anda con guaruras y 3 camionetas y cuidan a la hija y al hijo y a todos. Pues ese es desde la burbuja que viven, nos puede llamar acomplejados a los ciudadanos que con nuestros impuestos les pagamos, además, qué triste. Le voy a dar la palabra, muchas gracias Paulina por tu comentario muy bueno, compañera, y le voy a dar la palabra a Iraís Reyes para que nos comentes, Iraís. Muchas gracias, Juan. Hace poco, y ahorita voy a entrar a analizar lo que ha pasado con la Fiscalía, pero hace unos días me han estado llamando a mi casa y diciéndome que pues no se van a agredirme sexualmente, ¿no? Y pues más que darme miedo, en mi caso, yo pienso, porque una persona se atreve a llamarte y decirte eso, pues porque sabe que no va a haber consecuencias. Y eso sucede en todo el país. Sabe que se siente con el poder de agarrar un teléfono, llamar y decirte, te voy a hacer esto, ¿sabes? ¿Por qué siente ese poder? Porque no hay consecuencias. Entonces, como bien comenta Paulina,
el hecho de que estos casos y ver esta cifra y ver que es un 4% de efectividad sin analizar la calidad de la atención a las víctimas, porque no hemos entrado a ver en estos números, no están analizando qué pasa cuando una persona llega y denuncia. Me ha tocado como diputada conocer casos de gente que tienen mujeres 8 años, 6 años denunciando y que sus casos simplemente no avanzan en la fiscalía. Ya algunos de estos casos ya empiezan a avanzar, pero ¿qué ha pasado durante todos estos años, no? Y hay varios temas que tenemos que considerar como áreas de oportunidad específicas de la fiscalía. Para empezar, pues vimos los números, subieron 1,000 millones de pesos más del 2019 al 2022, lo que quiere decir que se les está aumentando el presupuesto de manera constante. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la efectividad del manejo presupuestal? Ese presupuesto es el presupuesto la mitad del presupuesto de una capital, ¿no? O sea, es un presupuesto, es muchísimo, es el presupuesto de una ciudad. Y en los números vemos que tienen un 4% de efectividad. Entonces, aquí la Fiscalía necesita darnos una total rendición de cuentas de lo que está haciendo con su manejo presupuestal a fin de mejorar sus propios indicadores. Y en ese sentido, yo siempre lo digo, que los diputados somos responsables de esto también, porque en el Congreso se nombra al fiscal y en el Congreso se quita si no trabaja. ¿Qué pasaría si yo fuera una empleada en una empresa que tengo que atender solicitudes de atención a clientes y solamente resuelvo el 4% de los casos? Solo el 4% de lo que denuncia tiene una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que no estoy haciendo bien mi trabajo y no permanecería en esa empresa, ya me hubieran corrido si esos fueran mis números, ¿verdad? Entonces, hay un tema de control político. Anualmente el Ejecutivo tiene la glosa del informe, rinde cuentas, pero la Fiscalía, en el momento en que se volvió autónoma, sí lo han invitado al Congreso, a la Fiscalía, pero debería ser por obligación que vaya cada año de pues sus indicadores, sus números, se le pueda cuestionar, llegue a acuerdos de mejoras en la Fiscalía, porque la autonomía no significa que debe estar alejada del resto de los poderes y que otro poder no le pueda pedir que haga algo, porque si el Congreso puso al fiscal, puede quitar al fiscal si no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero por eso este proceso anual de rendición de cuentas de la Fiscalía en el Congreso es súper necesario, porque eso te permite, pues en un diálogo público, generar compromisos públicos de su trabajo, y si no está funcionando, en ese sentido, pues se debe valorar hacer cambios, ¿no? Y igualmente, en las reformas pendientes, yo diría que esta parte de su rendición de cuentas anual tiene que ser tajante. También las reformas en materia de remoción del fiscal, porque, o sea, debe quedar perfectamente claro cuándo vas a quitar a un funcionario que no está dando los resultados deseados. Y por otra parte, otras de las cosas que veo como áreas de mejoras en temas de violencia es fortalecer las áreas municipales de atención a mujeres. O sea, la parte de la prevención, sí, la Fiscalía es la atención, pero tenemos tantos casos. Estos casos son un reflejo social y necesitamos una política de prevención muy fuerte, ¿no? Muchas veces estos institutos municipales a lo que se dedican es a dar playeras de color rosa y hacer una clase de eventos que nada tienen que ver con la prevención de violencia contra la mujer. No sé, se dedican a hacer solo pláticas sobre ciertos temas, pero ¿qué están haciendo? Tienen presupuesto también los municipios, tienen presupuesto las áreas de atención a mujeres y también merecen tener una estricta rendición de cuentas. Y ahora, el Estado creó la Secretaría de la Mujer. Esta Secretaría, y también está el Instituto de la Mujer. Hay dos autoridades competentes que deben trabajar, en el caso de la Secretaría, transversalmente con el resto de las secretarías, con educación, con salud, con seguridad. Y aquí hay que ver la incidencia que está teniendo
en el resto de las secretarías. El trabajo que ha hecho en términos de colaboración, creo que este mes en septiembre, octubre, que se lleve a cabo la glosa del informe, creo que va a ser clave hacer este cuestionamiento de esta nueva secretaría, cuál es la actividad que ha hecho de prevención con el resto de las secretarías. Estaremos a la espera de conocer sus resultados, pero sobre todo el fiscal nos tiene que rendir cuentas de qué va a hacer para que estos números cambien, cuál va a ser el plan y que se generen compromisos. Y por otro lado, y con esto cierro para ya no tomar más tiempo, es que también realmente no sabemos la ciudadanía en general qué pasa cuando denuncio, a dónde voy, quién me atiende, y si no funciona, dónde me quejo, y si tengo tantos años, o sea, tengo que ser viral para que me atiendan. Y aparte viral es horrible también porque luego eres revictimizada públicamente. Entonces, vas, denuncias, no funciona, te haces viral, hay atención, pero luego eso genera nuevas violencias, como lo comentó Paulina, en medios de comunicación, que pasó en estos casos. Y si 2 casos emblemáticos, 2 casos donde saben que socialmente están siendo observados, vemos estos resultados, que podemos esperar del resto de los casos. O sea, eso es con lo que nos debemos quedar, y tiene que publicar información más accesible, más ciudadana, la Fiscalía, de cómo debemos llevar estos procesos. El lenguaje sencillo, con letreros donde quede claro a dónde denuncio si no me están atendiendo, si me revictimizan, qué es revictimizarme, o sea, que haya anuncios de qué no puede hacer una persona cuando yo me siento y denuncio, ¿no? Oye, si te preguntan esto, si te dicen esto, si hacen esto es violencia. Un folletito para que las personas que denuncian tengan canales en caso de que no se estén respetando sus derechos como víctimas. Esta transparencia es importante para la Fiscalía, y en ese sentido yo me comprometo a hacer la solicitud de manera oficial para que existan estos procesos y protocolos de manera pública. De hecho, a mí me tocó presentar un exhorto para que publicaran justamente el protocolo ALBA, justamente estos protocolos que ahorita fueron debate desde marzo y no se habían publicado, y pues vemos estos casos que fueron tan visibles y tan lamentables. Gracias. Muchas gracias, Iraís, y qué lamentable que estés recibiendo amenazas, compañera. Hay que denunciarlo y sabes que cuentas con nuestro apoyo aquí, y habría que abundar más en el tema del seguimiento, porque fíjate que nosotros presentamos denuncias a los municipios de otra índole y no hay seguimiento. O sea, el ciudadano vas y presentas un documento y quién sabe cuándo te van a contestar, tienes que estar dando lata en una cosa administrativa. Yo no quiero saber todo el dolor y toda la vulnerabilidad de que se encuentra una persona víctima cuando tiene que estar echando vueltas, como se dice coloquialmente, para que le atiendan un caso, sobre todo si fue abusada físicamente. Entonces, pues hay que ver ahí. Compañeras y compañeros que nos acompañan, ¿tienen algunas preguntas para los compañeros? Adelante. ¿Cuál creen que es el delito el foco rojo más intenso en el momento? Vemos que los datos de violencia familiar son los más altos y el grado más alto, pero no sé si este delito es particular o hay otros que requieren por sus características. Bueno, yo creo que es una pregunta difícil de contestar, dado que todo tipo de violencia es urgente, ¿no? En este caso, evidentemente, yo creo que inclusive deberíamos estar, como mencionaba Iraís, también enfocándonos en prevención. O sea, que eso es lo que, por ejemplo, una académica muy, muy importante, que justo fue quien impulsó la tipificación de feminicidio, Marcela Lagarde, ha dicho, estos son los resultados de nuestras instituciones cuando es atención a víctimas y ni siquiera estamos viendo lo que hay antes, ¿no? En prevención. Entonces yo creo que foco rojo, pues los números nos están diciendo, por ejemplo, violencia familiar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no debería ser tanto como distinguir cuál ponemos como prioridad, sino todos tienen que ser prioridad, todos son situaciones de violencia, ¿no? En nuestro caso también, como mencioné, tenemos una cuestión de
estadísticas de feminicidio muy altas que también tienen que ser prioridad, ¿no? Entonces es muy difícil distinguir como cuál delito podemos poner primero que otro, sino que más bien es qué necesitamos para que todos sean prioridad, ¿no? Si necesitamos reforzar instituciones, presupuesto, ya lo mencionamos, o sea, tienen un montón de presupuesto, ¿no? ¿Por qué no es prioridad? ¿Por qué no se resuelven de mejor manera? ¿Por qué no se terminan de hacer las investigaciones? Hay muchas cosas que mejorar, que creo que es más bien hacia donde nos deberíamos enfocar y no necesariamente como tener que decir alguna prioridad en cuanto a cuáles delitos, ¿no? Yo creo que todos son urgentes, todos. ¿Tienes algún comentario tú? Sí, de igual forma, o sea, cada delito en su grado es doloroso para una persona. Realmente lo que se espera es que se dé la misma atención por igual, pero definitivamente sí creo que el que ha demostrado la mayor alza es el tema de violencia intrafamiliar, especialmente vimos en los últimos años cómo las llamadas de auxilio en casos de violencia intrafamiliar empezaron a aumentar desde inicios de la pandemia. Y esa ha sido la tendencia ahora a la alza, y sumado a los problemas de salud mental que también han aumentado, yo creo que el reflejo de estos problemas de salud mental, las condiciones de violencia machista, se han reflejado en los hogares, ¿no? Y yo creo que el principal foco de prevención, en donde debe de ser prioritario, creo que es este delito, porque aparte alteras un núcleo familiar, un entorno que debería ser sano y donde también conviven niños en esos entornos violentos, ¿no? Aquí creo que debería ser la prioridad. Gracias. Yo quisiera agregar solamente en este sentido que estamos en un estado de vulnerabilidad las personas. En el enfrentamiento que hubo en la Fiscalía, voy a citar textualmente lo que dijo el señor fiscal, y abro comillas: al Estado le corresponde la seguridad de la comunidad y a la Fiscalía la persecución de los delitos. Entonces aquí estamos viendo que el Estado ni está garantizando una seguridad y la Fiscalía pues no está persiguiendo los delitos porque tiene grado de efectividad de solo 4.30% de cada 100%. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? ¿O qué le toca ahora a la sociedad a ver tantos porcentajes de casos para abrazar la justicia? ¿Qué nos toca a nosotros exigir? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora al ver estas cifras la sociedad en general? La aportación que nosotros estamos haciendo hoy es visibilizar este dato, porque hasta hoy era desconocido, ¿verdad? Entonces, y te digo que es contextualmente es muy oportuno por esta cita que acabo de decir del fiscal. Nos están diciendo, ven y denuncia, y por otro lado tienes a un secretario de seguridad que dice que somos el primer en lugar en denuncia, y está muy orgulloso, como comentaba Paulina, de decirlo. Lamentablemente no tengo una respuesta. Lo que sí puedo decir es que estamos vulnerables y estamos ante instituciones incapaces que no están haciendo más que cobrar mucha lana y no le están garantizando la situación la seguridad a las personas ni el alcance de la justicia. Lo que debemos seguir haciendo es seguir denunciando, porque esto, mencionó Paulina, no viene la cifra de los no denunciados, ¿verdad? Tenemos que ir a los sistemas que tenemos, porque no tenemos otro, y si una persona tiene algún caso específico que podamos visibilizar, nos puede contactar en la organización. Desde luego, ya existen un montón de organizaciones, como decían las compañeras. Lo que nosotros podríamos es ayudarles a visibilizar un caso, porque te digo, nosotros tenemos denuncias que presentamos administrativamente y vas y metes el papel y puede ser que nunca te respondan, si no estás friegue y friegue coloquialmente como se dice. Y me parece muy doloroso que tú tengas que estar echando vueltas para preguntar en qué va tu caso, sobre todo cuando se te atacó físicamente o sufriste algún tipo de violencia. Entonces, si a nosotros nos parece engorroso estar dando lata por ese sentido, yo no imagino el dolor que pasa una víctima para estar acarreando, echando vueltas a una fiscalía. ¿Tienes algún comentario, compañero? Sí, yo quisiera complementar también porque, como lo mencionaba, mucho ha sido el énfasis que es nuestra responsabilidad como ciudadanía, ¿no? Pero creo que también, como lo demostraban los números,
también es corresponsabilidad de las instituciones, ¿no? Entonces yo creo que algo que podemos hacer ahorita es acercarnos a la información como mencionaba Juan, pero también solidarizarnos con la causa, o sea, que eso es algo muy importante. Yo entiendo que la mayoría de las personas no necesariamente tienen como una intención mala o tóxica hacia las compañeras que están exigiendo justicia todo el tiempo, ¿no? Sino más bien como que tratar de acercarnos más a la información, buscarla, empujar datos como esto, no nada más enfocarnos en hacer enojar a Samuel en Instagram y en Twitter, ¿no? Sino que también tenemos representantes en el Congreso local que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que involucrarnos de esa manera, pero que quede bien claro que no, ni siquiera debería de ser como responsabilidad única de la ciudadanía, ¿no? Yo voy a agregar el WhatsApp, es el 81 20 27 67 31, y además en la página de redesquintopoder.org.mx están todas las vías de contacto. En la medida de lo que podamos ayudar, no quiero tampoco generar falsas expectativas, no tenemos abogados, eso ya lo hacen organizaciones muy buenas, pero si se le está alentando la justicia por algo administrativo adentro, con mucho gusto podemos analizar casos y coadyuvarles, al menos a que se haga público, ¿verdad? Porque si es como dicen esto del tema de la violencia, si el violentador se mantiene en privado, pues se empodera. Entonces hay que hacerlo público y ventilarlo. Yo un comentario, sé que soy diputada y que generalmente no se toman a bien cuando los diputados decimos como que debería ser la ciudadanía, pero al final de cuentas también soy ciudadana y soy abogada. Y hablando desde ese punto de vista, yo creo que a los abogados, a la comunidad jurídica, nos ha faltado involucrarnos más. Ya se los he dicho a mis compañeros que están en los colegios, que los presiden, de que imaginen si cada abogado tomáramos obligatoriamente casos gratuitos de personas que pudiéramos acompañar, y a lo mejor no somos especialistas en derecho penal, pero definitivamente es mucho mejor que estemos ahí presentes que no esté alguien ahí presente. Y no nos hemos organizado los abogados de cómo podemos brindar apoyo a los más vulnerables. ¿Qué pasa? Que luego los abogados se vuelven exitosos, les va bien, toman sus casos y ya se olvidan de la comunidad que no puede pagar esos servicios jurídicos. Por eso creo que una acción social que pudiera ayudar mucho es la organización de los colegios de abogados para atender de manera pro bono a las víctimas en apoyo, porque realmente el presupuesto es finito y sabemos que, y vemos los números, ¿no? Y otra cosa es el respeto a las víctimas y a las familias, porque socialmente no hemos sido buenas personas todos con los casos que hemos visto. Los comentarios que ha hecho la comunidad han sido muy duros y es importante ser empáticos con las víctimas y con las familias. Creo que eso puede ayudar a entender que nadie quiere estar en la situación, ninguna familia desea estar en esa situación. Hay que ser más empáticos y más solidarios, pero sobre todo la exigencia a las autoridades. Lo malo del fiscal es que al fiscal no se le vota. A los diputados sí, al resto de las autoridades también. Todos somos responsables de lo que pasa socialmente porque tenemos una posición pública. No procesamos quizás los casos, pero tenemos una voz pública. Y esa exigencia a diputados y alcaldes, gobernantes, debe ser constante, porque de esta manera, pues más personas estamos presionadas participando en resolver este problema. Y Juan, ¿me dejas más súper rápido? También medios de comunicación, o sea, siguen siendo ciudadanía y un factor súper importante en que la información llegue y llegue de manera correcta, ¿no? Entonces yo creo que, como mencioné, es una convergencia de todos lados, de todos los sectores, y también ya hacemos ese llamado, ¿no? Medios de comunicación en el sentido de informar responsablemente y acercar a la ciudadanía información que realmente beneficie y no solo revictimice. Muchísimas gracias, compañeros, a las personas que nos siguieron, y nosotros, nuestra misión es la de la defensa y la promoción de los derechos humanos, y hoy estamos haciendo una aportación a la sociedad, visibilizando esta problemática, y ojalá que la autoridad lo reciba como eso, como una llamada de atención de las personas que estamos demandando justicia. Y si hay que molestar a Samuel y a todos los que tengamos que molestar, en Instagram y en Twitter, y además hacer esto, ¿verdad? No se puede solamente una acción, aquí es una cosa muy grave,
y todas las medidas ayudan siempre y cuando estemos trabajando en pro de la defensa de las personas y para acabar con esta problemática que ya llegó a un tema de una crisis muy grave que lamentablemente estamos normalizando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.